Ahora vamos a hablar de estequiometría, que es un capítulo dentro de la química. La estequiometría es la parte de la química que se dedica al estudio de las cantidades, ya sea número de moles, número de partículas elementales o pesos o volumen, en caso que sean gaseosos, de todas las sustancias que intervienen en una reacción química. Supongamos que queremos plantear la ecuación que me representa la formación del agua. ¿Qué vamos a plantear? Tenemos que hacer reaccionar el gas hidrógeno con oxígeno. Son dos gases y son diatómicos, como ya lo habíamos visto. Ellos van a reaccionar químicamente para formar el agua. En este caso podemos plantearlo como moléculas. Y ya vamos a ver cuáles son las relaciones con moles, con número de partículas o con volúmenes en el caso de las sustancias gaseosas. Ahora bien, en estequiometría es fundamental que tenemos que respetar, se tiene que cumplir el principio de conservación de la materia, que me dice que la materia no se crea ni se destruye, se puede transformar. Por lo tanto, si nosotros verificamos acá en esta ecuación que acabamos de plantear, vamos a ver que yo tengo dos átomos de hidrógeno, del otro lado también tengo dos. Sin embargo, como reactivo tengo una molécula de oxígeno que está formada por dos átomos de oxígeno, mientras que en el agua tengo un solo átomo de oxígeno. Entonces, en este caso lo que debemos hacer es equilibrar o balancear esta ecuación química de manera que cada una de las especies atómicas sea la misma antes y después de la reacción. En cuyo caso, acá, debo considerar que se me tienen que formar dos moléculas de agua para poder tener dos átomos de oxígeno como los tengo acá. Ahora, yo no puedo poner un 2 acá como subíndice porque estaría alterando la fórmula química de la sustancia agua. Por lo tanto, para considerar dos moléculas, debo colocar un 2 adelante de la fórmula. Ese 2 me afecta a toda la molécula de agua y me está indicando que se me forman dos moléculas de agua. Ahora bien, al haber balanceado estos dos átomos de oxígeno, con estos dos, resulta que desequilibré los átomos de hidrógeno, porque ahora tengo dos en cada molécula de agua, 2 por 2, 4 átomos de hidrógeno en los productos, mientras que en los reactivos solamente tengo dos. Por lo tanto, deberé duplicar también la cantidad de moléculas de hidrógeno, de manera tal que ahora sí la ecuación está balanceada. Verifiquemos, tengo como reactivo 2 por 2, 4 átomos de hidrógeno. Y como producto tengo 2 por 2, 4 átomos de hidrógeno. Pasemos a los de oxígeno. En la molécula tengo 2 átomos de oxígeno y en los productos tengo 2 por 1, 2 átomos de oxígeno. O sea que acá la ecuación quedó balanceada. Y este método que hemos utilizado para balancearla es el denominado método de ensayo y error, donde nosotros vamos poniendo coeficientes hasta que logramos balancear la ecuación. Más adelante, en el tema de electroquímica, vamos a ver otro método para balancear algunas reacciones químicas llamadas reacciones redox o de óxido-reducción. Pero por lo pronto nos quedamos acá. Y esto es de lo que se encarga la estequiometría. Justamente, estequiometría, la palabra estequiometría, está formada por dos partes. La primera parte, estequio, proviene del griego y significa básicamente cantidades. La terminación metría me está indicando, me está hablando de
medir algo, de medición. O sea que la estequiometría la podemos definir como la medición de cantidades. Ahora, ¿cantidades de qué? Pueden ser moles, pueden ser moléculas, pueden ser partículas elementales, que pueden ser átomos o moléculas, o pueden ser volúmenes también, pueden ser masas de esas sustancias. Por ejemplo, estequiométricamente, ¿cómo se leería esta reacción química? Como que dos moléculas de hidrógeno reaccionan con una molécula de oxígeno para formar dos moléculas de agua. Y también lo podemos plantear en términos de moles. Puedo decir que dos moles de hidrógeno se combinan con un mol de oxígeno para formar dos moles de agua. Ahora bien, ¿qué es un mol? Vamos a definir el concepto de mol. Mol es un término sumamente usado en química y es comparable, por ejemplo, cuando decimos un par. Cuando hablamos de un par de algo, nos estamos refiriendo a qué? A una cantidad de ese algo, una cantidad que me representa dos unidades de ese algo. Por ejemplo, yo en este momento en la mano tengo un par de marcadores, tengo dos marcadores. Es decir, que par es una cantidad que está formada por dos unidades. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de una docena, hablamos también de una cantidad de algo. Y esa cantidad está formada por 12 unidades. Cuando hablamos de mol, es exactamente lo mismo, es también una cantidad, pero es una cantidad bastante mayor. Es una cantidad que contiene 6,023 por 10 a la 23. Vamos a hablar de partículas elementales. Y ya vamos a ver qué es. Partículas elementales. Evidentemente, este número, 6,023 por 10 a la 23, es un número tremendamente grande. Este 10 a la 23 me está indicando que debo correr la coma hacia la derecha 23 lugares. Hacia la derecha porque el 23 es un exponente positivo. Es decir, que estaríamos hablando de un número tremendamente grande de partículas elementales. ¿Y qué son partículas elementales? Yo puedo hablar de, como hice recién, puedo hablar de moléculas, puedo hablar de moles, puedo hablar de iones, puedo hablar de átomos. Por lo tanto, directamente lo resumimos como partículas elementales. Si quiero hablar de moléculas, digo dos moléculas de hidrógeno reaccionan con una de oxígeno y me forman dos de agua. Si quiero hablar de moles, bueno, dos moles de hidrógeno se combinarán con un mol de oxígeno para formarme dos moles de agua. Y así sucesivamente. Este número 6,023 por 10 a la 23 es conocido como el número de Avogadro, del cual ya hemos hablado en temas anteriores. Ahora bien, entonces, un mol es una cantidad que contiene 6,023 por 10 a la 23 unidades. A esas unidades las vamos a llamar partículas elementales. Ahora bien, si nosotros comparamos una docena de naranjas, cuando yo hablo de una docena de naranjas, estoy hablando de 12 naranjas. Si hablamos de una docena de nueces, la cantidad es la misma, son 12. Lo que varía es que no son naranjas, sino que ya estamos hablando de nueces. Si nosotros
tenemos una docena de naranjas y una docena de nueces, y pesamos esas 12 naranjas, ¿van a pesar lo mismo que las 12 nueces? No, evidentemente no. Las naranjas van a pesar más. Es decir, las cantidades son las mismas, pero los pesos de esas cantidades son diferentes. Entonces, cuando hablamos de un mol, que decimos que está formado por 6,023 por 10 a la 23 partículas elementales, podemos plantearnos, ¿y cuánto pesan esas partículas elementales? Entonces, así como un mol contiene esta cantidad, podemos decir que un mol pesa, y acá viene la diferencia. Yo puedo estar hablando de átomos o puedo estar hablando de moléculas. Si yo quiero saber cuánto pesan 6,023 por 10 a la 23 átomos de una sustancia, entonces vamos a decir que el peso de esa cantidad de partículas elementales, esa cantidad de átomos, en este caso, es a lo que se llama peso atómico. Lo llamamos directamente peso atómico para resumirlo. En realidad se llama peso atómico gramo. ¿Y qué me representa? Me representa el peso de esa cantidad de átomos de un determinado elemento. Por ejemplo, átomos de hierro. Entonces, si queremos saber cuánto pesan esa cantidad de átomos de hierro, buscamos en la tabla periódica el peso atómico del hierro, que es 55,85. Quiere decir que el peso atómico del hierro es 55,85 gramos y es el peso de un mol de átomos de hierro. Se lo llama peso atómico o también se lo llama atomogramo. Atomogramo. Porque se refiere al peso de esta cantidad de átomos expresado precisamente en gramos. Ahora, si yo en vez de estar hablando de 6,023 por 10 a la 23 átomos, estoy hablando de 6,023 por 10 a la 23 moléculas, el peso de esas 6,023 por 10 a la 23 moléculas es lo que se llama peso molecular o masa molecular. Recordemos que masa y peso están íntimamente relacionados. Y también se lo suele llamar, aunque es menos frecuente, molécula gramo. Por el mismo motivo, porque es el peso de esta cantidad de moléculas expresado en gramos. Esto, evidentemente, toda la relación de todo esto nos va a permitir saber cuánto pesa un átomo de cada uno de los elementos o cuál es el peso de una molécula de un determinado compuesto. Otra cosa, el mol. Dijimos que es un número de Avogadro de partículas elementales que pesa, lo vamos a llamar peso atómico cuando estemos hablando de átomos, peso molecular cuando estemos hablando de moléculas, pero también cuando es una sustancia gaseosa, si es la sustancia un gas, ocupa un volumen de 22,4 litros medidos en condiciones normales de presión y temperatura. Y esto es importante porque sabemos que los gases, tenemos tres variables ahí que juegan
sobre los gases, sobre el estado gaseoso, que son la presión, la temperatura y el volumen. El volumen va a ser de 22,4 litros cuando estemos midiéndolo en condiciones normales de presión y temperatura. ¿Y qué son las condiciones normales de presión y temperatura? Se refiere a cuando la presión es de una atmósfera, que es lo mismo que decir 760 milímetros de mercurio. Bien, en distintas unidades, pero el valor es lo mismo. Y en cuanto a la temperatura, si queremos hablar de condiciones normales de presión y temperatura, la temperatura será de 273 grados Kelvin, que es lo que equivale, ya lo hemos visto, a 0 grados centígrados. Entonces, si nosotros medimos un mol de cualquier sustancia gaseosa en condiciones normales de presión y temperatura, van a ocupar un volumen de 22,4 litros. Y este 22,4 litros en condiciones normales de presión y temperatura es a lo que se le llama volumen molar. Es decir, el volumen de un mol de cualquier gas. Así como cuando hablábamos de lo que era una docena, decíamos una docena de naranjas, pusimos como ejemplo, y una docena de nueces, la cantidad es la misma, pero los pesos son distintos. El volumen que van a ocupar es distinto. Las naranjas ocupan mucho mayor lugar en el espacio, cada una de ellas, que cada una de las nueces, que son mucho más chiquitas. Entonces, acá que podemos decir, si es una molécula de o sea, si estamos hablando de un gas cuyas moléculas son muy grandes, el volumen va a ser mayor, y no es así. Nosotros podemos estar hablando de un mol de hidrógeno o de helio. Helio es un gas noble, un gas monoatómico. Y la molécula, que es un átomo porque es monoatómica, es sumamente pequeña. Perfecto, un mol de helio va a ocupar 22,4 litros. Ahora, si yo tengo un mol de una molécula más grande, supongamos anhídrido nítrico, que está formado por 2 átomos de nitrógeno y 5 átomos de oxígeno, es decir, acá estamos hablando de una molécula que tiene atomicidad 5 más 2, 7. Es decir, que estamos hablando de una molécula mucho más grande en comparación con el helio. Sin embargo, cuando yo tenga un mol y lo mida en condiciones normales de presión y temperatura, el volumen que va a ocupar es el mismo, es decir, 22,4 litros. Y si yo tengo un mol de metano, que es pentatómica, está formada por un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno, los tamaños de las moléculas son distintas, pero el mol va a ocupar en todos los casos, en condiciones normales de presión y temperatura, el volumen normal, el volumen molar, es decir, 22,4 litros. Y contienen cada uno de ellos la misma cantidad de moléculas. Sin embargo, pesan distintos. No es lo mismo el peso molecular del helio que el peso molecular del anhídrido nítrico o que el peso molecular del metano. Nosotros en estequiometría se juega con todos estos parámetros. Nosotros podemos relacionar el número de moles de una sustancia, el número de partículas elementales, el peso de esa cantidad de partículas elementales que corresponden a un mol, y el volumen en el caso que estemos hablando de una sustancia gaseosa. Bien, vamos a empezar primero que nada
por determinar los pesos moleculares de las distintas sustancias. Entonces, vamos a realizar un ejercicio. Esto quisiera la parte de la izquierda no borrarla para que vayamos relacionando todo esto. Pero vamos a ver, por ejemplo, algunos casos que luego los van a encontrar en la ejercitación que tienen allí en la guía de trabajos prácticos. Entonces vamos a hacer un primer ejercicio que sea calcular el peso molecular del hierro. Vamos a escribir directamente el símbolo. La molécula de hierro es un átomo de hierro porque es una molécula monoatómica. Bien, por lo tanto, yo necesito saber cuál es el peso de 6,023 por 10 a la 23 átomos de hierro, que sería lo mismo que decir moléculas de hierro en ese caso, porque es una molécula monoatómica. Es decir, que un átomo es una molécula también. ¿Qué hacemos? Lo buscamos en la tabla periódica y el peso de un mol de moléculas de hierro va a ser el peso molecular del hierro, que como digo, por ser una molécula monoatómica, va a coincidir con el peso atómico. ¿Y de dónde lo sacamos? De la tabla periódica. Entonces, buscamos en la tabla periódica y vemos que el peso atómico es 55,85. Por lo tanto, el peso molecular del hierro va a ser 55,85 gramos. Pero no pesa eso una molécula, sino que ese es el peso de un mol de moléculas. Por lo tanto, la unidad correcta es hablar de gramos por mol. Donde nosotros, ¿cómo podemos interpretar esto? Podemos decir que un mol de moléculas de hierro pesan 55,85 gramos. Veamos una molécula un poco más complicada, como por ejemplo el caso del cloro. Calcular el peso molecular de cloro. Cloro dijimos que es un gas diatómico, es decir, que la molécula está formada por dos átomos, es decir, que eso es una molécula de cloro, a diferencia del hierro. En el hierro, un átomo es lo mismo que una molécula. En el caso del cloro, no. Un átomo de cloro es un solo átomo, mientras que una molécula de cloro son dos átomos de cloro unidos. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos que hacer? El peso atómico del cloro, que lo sacamos de la tabla periódica, debemos multiplicarlo por 2, porque un mol de cada átomo va a pesar lo que nos indique la tabla periódica. Para el elemento cloro, si queremos sacar el peso molecular del cloro, ¿cómo lo vamos a calcular? Es el peso atómico del cloro por 2, porque yo tengo dos moléculas, por 2. Es decir, que el peso atómico del cloro es 35,45, si lo buscamos en la tabla periódica, 35,45 gramos por mol por 2. Bien, es decir, que el peso molecular del gas cloro va a ser 70,90 gramos por mol. ¿Y cómo interpreto esto? Un mol de moléculas de cloro pesa 70,90 gramos. Veamos el caso de otra molécula. El ejercicio 3. Calcular el peso molecular
el peso molecular de la sustancia anhídrido fosfórico. En este caso, el peso molecular del anhídrido fosfórico es, veamos cómo está formada la molécula. Está formada por dos átomos de fósforo. Por lo tanto, va a ser el peso atómico del fósforo multiplicado por 2, porque tengo dos moléculas, más lo que pesa el oxígeno, es decir, el peso atómico del oxígeno, por 5, porque tengo 5 átomos. Entonces, si buscamos en la tabla periódica, el peso atómico del fósforo es 30,97. 30,97 gramos por mol por 2, porque dijimos que tenemos dos átomos, más el peso atómico del oxígeno, que es exactamente 15,9977. Si lo redondeamos, nos va a quedar que es 16 gramos por mol. Pero tengo 5 átomos, por lo tanto sería esto por 5. Es decir, que resolviendo esta ecuación va a quedar 30,97 por 2 más 16 por 5. Y eso me da 141,94. 141,94 gramos por mol. Y eso es lo que corresponde al peso molecular del anhídrido fosfórico. Ese sería el resultado final. Si queremos buscar algo un poquito más complejo, pasemos por ejemplo a buscar el fosfato cobaltoso, el peso molecular del fosfato cobaltoso. Para lo cual voy a borrar un poquito acá, porque esa parte no quisiera borrarla para poder que puedan entender mejor todos los tipos de relaciones. Supongamos que me piden, sería el ejercicio 4. Calcular el peso molecular de, dijimos, fosfato cobáltico. Fosfato cobaltoso o fosfato de cobalto 2. Acá, ¿qué tenemos? Tenemos esta especie que es el ion fosfato u ortofosfato, que ya habíamos estudiado, pero la tengo repetida 2 veces. Este 2 evidentemente me afecta a todo lo que tengo dentro del paréntesis, es decir, tanto al átomo de fósforo como a los átomos de oxígeno. Por lo tanto, acá tengo dos opciones. Una es aplicar propiedad distributiva, es decir, cuando vaya planteando la ecuación, decir, más el peso atómico del fósforo por 2, más el peso atómico del oxígeno por 8. 4 por 2 es 8. O directamente podemos resolver todo lo que tengo dentro del paréntesis y a ese resultado final multiplicarle este 2. Entonces, el peso molecular de este compuesto, no lo voy a escribir porque si no va a ser demasiado largo, va a ser igual al peso atómico del cobalto, que es el primer elemento que encuentro. Entonces, peso atómico de cobalto. ¿Por cuánto? Por 3, porque tengo 3 átomos de cobalto. Bien, más el otro elemento es el fósforo. El peso atómico del fósforo. ¿Cuántos átomos de fósforo voy a tener? Y acá tengo 1 por 2, van a ser 2 átomos. O sea, el peso atómico del fósforo multiplicado por 2. Más el otro elemento es el oxígeno, por lo tanto
peso atómico del oxígeno. ¿Y este por cuánto? En cada fosfato tengo 4. Si tengo 2 fosfatos voy a tener de oxígeno 4 por 2, 8. Bien, perfecto. Comenzamos a resolverlo. El peso molecular. El peso atómico de cobalto es 58,93. 58,93 por 3. Ya sabemos que esto es gramos por mol. Más el peso atómico del fósforo. El peso atómico del fósforo es 30,97 por 2. Más el peso atómico del oxígeno por 8. El peso atómico del oxígeno dijimos que era 15,9977, que si lo queremos redondear a 2 dígitos, me va a quedar 16,00 por 8. Entonces ahora, para saber el peso molecular de el ortofosfato cobaltoso, tengo que resolver esta ecuación. Entonces, acá que vamos a tener 58,93 por 3 más 30,97 por 2 más 16 por 8. Y esto nos da 366,73 gramos por mol. ¿Y cómo lo interpreto? Un mol de ortofosfato cobaltoso pesa 366,73 gramos. Cuando hablo de un mol de fosfato cobaltoso, estoy hablando de 6,023 por 10 a la 23 moléculas de fosfato cobaltoso. Bueno, ahora vamos a ver todos los pesos moleculares se calculan con ese mismo criterio. Ahora vamos a ver otro caso que se nos puede presentar, es si nosotros queremos saber cuánto pesa. Vamos a trabajar con las mismas sustancias con las que hemos hecho este ejercicio. Por ejemplo, si me interesa saber cuánto pesa una molécula de hierro, sería el ejercicio 5. ¿Cuánto pesa una molécula de hierro? El hierro dijimos que es un elemento monoatómico, es decir, que una molécula de hierro está formada por un solo átomo de hierro. Por lo tanto, el peso atómico del hierro es igual al peso molecular del hierro. Entonces, buscamos el peso atómico del hierro, que es el peso molecular, y que dijimos que es 55,85 gramos por mol. Entonces, un mol de hierro pesa 55,85 gramos. Un mol de hierro. Y un mol de hierro, un mol, dijimos que contiene esta cantidad de partículas elementales. Entonces, si 6,023 por 10 a la 23 moléculas de hierro pesan 55,85 gramos, yo quiero saber cuánto pesa una molécula. Entonces, si todas estas moléculas pesan 55,85 gramos, una molécula va a pesar X. Una molécula de hierro pesará X. Evidentemente, si tengo menos cantidad en esta columna, el peso va a ser menor.
Si acá tenemos una disminución y acá también estamos hablando de una regla de 3 simple. En ese caso, ¿cómo la plantearíamos? Tendríamos una molécula de hierro, por 55,85 gramos dividido en esto. Es decir, recuerden que en la regla de 3 simple vamos en diagonal. Esto multiplicado por esto dividido en esto, es decir, dividido en 6,023 por 10 a la 23 moléculas de hierro. Moléculas se simplifica con moléculas y el resultado me va a quedar expresado en gramos, es decir, lo que pesa una molécula de hierro. Va a ser 1 por 55,85 dividido en 6,023. Si hacemos esa cuenta, vamos a ver que el peso de la molécula es un número muy, pero muy pequeño. Veamos, 55,85 dividido en 6,023 por 10 a la 23. Esto me da 9,27. Estamos trabajando con 3 decimales acá. Entonces, el resultado va a ser 9,272,78. Si voy a dejar 3 decimales, debo redondear. Bien, es decir, me va a quedar 9,273. Lo de redondeo ya lo hemos visto en temas anteriores, por 10 a la menos 23, no alcanzo a ver bien, a la menos 23. ¿En qué unidad decimos gramos? Porque las moléculas se habían simplificado. Gramos. Esto es lo que pesa un átomo de hierro y es un número sumamente pequeño. ¿Por qué? Porque acá el 23 está con signo negativo, quiere decir que la coma que tengo acá debo correrla hacia la izquierda porque el signo es negativo 23 lugares, es decir que me va a quedar 0,22 ceros y 92,73, es decir, un número sumamente pequeño. Supongamos ahora otro ejercicio donde el planteo va a ser siempre el mismo. Supongamos otro ejercicio donde me diga cuánto pesa una molécula de cloro. ¿Cuánto pesa una molécula de cloro? Y cloro habíamos dicho que es diatómico. Entonces, teníamos que el peso molecular del cloro es el peso atómico de cloro por 2, es decir, 35,45 por 2, que me da 70,9 gramos por mol. Es decir, un mol de cloro pesa 70,9 gramos. Por lo tanto, si es un mol, son 6,023 por 10 a las 23 moléculas de cloro que pesan 70,9 gramos. Una molécula de cloro va a pesar X. Entonces, bueno, hacemos la cuenta. Me va a quedar una regla de 3 simple directa. Por lo tanto, 1 por 70,9 gramos dividido en 6,023 por 10 a la 23 moléculas. Moléculas se va a simplificar con moléculas y el resultado me va a quedar expresado en gramos. Esto sería 1 por 70,9 dividido en
6,023 por 10 a la 23, que me da 1, también lo vamos a dejar en 3 dígitos después de la coma, es decir, con 3 decimales. Me va a quedar 1,77, no, 1,177, perdón, por 10 a la menos 22 gramos. Como ven, un número sumamente pequeño. Acá voy a tener 0,21 ceros y recién vienen estos números. Otro caso que podemos tener, si nos vamos a una molécula un poco más compleja, es el caso del anhídrido fosfórico. ¿Cuánto pesa una molécula de anhídrido fosfórico? Bien, el anhídrido fosfórico, el peso molecular del anhídrido fosfórico es lo que necesitamos, porque necesitamos saber el peso de un mol, es decir, de 6,023 por 10 a la 23 moléculas. El peso molecular del anhídrido fosfórico, qué lástima que lo borré, no tener un pizarrón un poco más grande, es el peso atómico del fósforo, 30,97 por 2, porque tengo 2 átomos, por 2, más el peso atómico del oxígeno, que es 16, por 5, porque en la molécula tengo 5 átomos. Y esto nos da 141,94, gramos por mol. Significa que un mol de anhídrido fosfórico pesa 141,94 gramos. Si es un mol son 6,023 por 10 a la 23 moléculas de anhídrido fosfórico pesan 141,94 gramos. Por lo tanto, una molécula, que es lo que yo quiero calcular, va a pesar X. Menos cantidad de moléculas, el peso va a ser menor. Menos, es una regla de 3 simple directa. Por lo tanto, me va a quedar una molécula por 141,94 gramos dividido en 6,023 por 10 a la 23 moléculas. Moléculas se me va a simplificar con moléculas y el resultado me va a quedar expresado en gramos. ¿Y esto cuánto sería? 1 por 141,94 dividido en 6,023 por 10 a la 23. Esto me da 2,357 por 10 a la menos 22 gramos. Ese es el resultado. Eso es lo que pesa una molécula de anhídrido fosfórico. Entonces ahora que ya tenemos esto, que es lo más básico, vamos a poder pasar al tipo de problemas que se nos van a plantear siempre en estequiometría. Entonces, voy a borrar y vamos a ir viendo los distintos tipos de casos que se nos pueden ir presentando. Vamos a borrar todo esto para que nos quede. Siempre vamos a tratar de trabajar, de razonarlo por regla de 3 simple, porque es la forma más simple de poder trabajar y es una forma en la que no nos podemos confundir. Entonces, como problemas comunes en estequiometría,
podemos tener un primer caso donde tengamos relaciones entre moles. Ya vamos a ver qué quiere decir esto. Relaciones entre moles. Entre moles, acá. Siempre en los problemas de estequiometría debemos saber formular perfectamente bien. Como habrán visto recién en los ejercicios que hemos hecho, si nosotros una fórmula la tenemos más mal escrita, el resultado que vamos a obtener va a ser totalmente erróneo. Y cuando los problemas sean un poco más complejos, que es lo que vamos a ver ahora, tenemos que partir siempre de una ecuación que tiene que estar perfectamente formulado cada uno de los reactivos y de los productos, y además la ecuación final debe estar perfectamente balanceada, porque vamos a hacer siempre una relación de moles. Entonces, este caso de relaciones entre moles podría ser, por ejemplo, si me preguntan cuántos moles de hidrógeno, cuántos moles de hidrógeno se necesitan para convertir 4 moles de nitrógeno en amoníaco. 4 moles de nitrógeno en amoníaco. Y la pregunta sigue, o sea, viene otra pregunta. ¿Cuántos moles de amoníaco se obtendrán con estos 4 moles de nitrógeno? ¿Cuántos moles de amoníaco se obtendrán? Entonces, bueno, acá, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que plantear una ecuación química y tenemos que identificar cuáles son los reactivos y cuáles son los productos. Entonces acá tenemos que leer e interpretar el enunciado del problema para no confundirnos. Es decir, tenemos que tener mucho criterio para poder saber cuáles son los reactivos y cuáles son los productos. El problema me dice, ¿cuántos moles de hidrógeno se necesitan para convertir 4 moles de nitrógeno en amoníaco? Acá nos queda claro, el amoníaco va a ser el producto y los reactivos van a ser el hidrógeno y el nitrógeno. Entonces tenemos que plantear esa ecuación para ver la relación de moles que vamos a tener ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer reaccionar? Hidrógeno, que sabemos que es un gas diatómico, más nitrógeno, que van a reaccionar entre sí para formarme el amoníaco. Perfecto. Tenemos que la reacción ahí está bien formulada, tenemos que tenerla también perfectamente balanceada, porque acá no lo está. Veamos, tengo 2 átomos de hidrógeno y acá tengo 3 átomos de hidrógeno. Cuando yo les había enseñado una trampita, cuando tienen un número par de un lado e impar del otro lado, ¿qué hacemos? Donde tenemos el número impar, lo duplicamos de manera tal que al haber el doble de moléculas acá, en vez de tener 3 átomos de hidrógeno, voy a tener 6. Entonces, si duplicamos la cantidad de moles de amoníaco, ¿cuánto voy a tener de hidrógeno? 2 por 3, 6. Mientras que de este lado tengo 2, porque tengo una sola molécula. Pero si yo considero 3 moléculas de hidrógeno, me van a quedar los 6 átomos. 6 átomos de hidrógeno, 6 átomos de hidrógeno. Seguimos con el otro elemento, que es el nitrógeno. Acá tengo una molécula. La molécula está formada por 2 átomos.
Bien, y de este lado tengo dos moléculas de amoníaco, cada una de ellas con un átomo de nitrógeno, es decir, 2 por 1, 2. Acá la ecuación está perfectamente formulada y perfectamente balanceada. ¿Y cómo la interpreto? ¿Cómo es la relación de moles de la que yo estoy hablando? Tengo de hidrógeno, tengo 3 moles. 3 moles. De nitrógeno tengo un solo mol. Y de amoníaco se me van a formar 2 moles. Esa es la relación de moles que yo debo respetar. A mí me preguntan cuántos moles de hidrógeno se necesitan para convertir 4 moles de nitrógeno en amoníaco. Hagamos esa primera parte. Bueno, en realidad lo que me dice la estequiometría de esta reacción, que es que por cada mol de nitrógeno yo necesito 3 moles de hidrógeno. Me pregunta cuántos de hidrógeno necesito para 4 moles de hidrógeno. Entonces, de acá me sale sola la regla de 3 simple. Para 3 moles yo necesito un mol. Para 3 moles de hidrógeno necesito un mol de nitrógeno. Entonces, si para un mol de nitrógeno necesito 3 moles de hidrógeno, para un mol de nitrógeno necesito 3 moles de hidrógeno, para 4 moles de nitrógeno voy a necesitar X. Si para 1 necesito 3, para más cantidad voy a necesitar más cantidad. Acá voy a tener un aumento en ambas columnas, por lo tanto, esta regla de 3 simple es directa. ¿Y esto cuánto me va a quedar? Me va a quedar 4 moles de nitrógeno por 3 moles de hidrógeno dividido en un mol de nitrógeno. Mol de nitrógeno con mol de nitrógeno se simplifican y el resultado me va a quedar en moles de hidrógeno. ¿Que cuánto va a ser? 4 por 3 dividido 1. Es decir, que el resultado van a ser 12 moles de hidrógeno. Ese sería el resultado, la respuesta de la primera pregunta. Para la segunda pregunta, ¿cuántos moles de amoníaco se obtendrán? Y bueno, sí, esto lo puedo hacer tomando como base, porque la reacción es estequiométrica. Ya vamos a ver cuando no lo sea en unos minutos. Pero por ahora la reacción es estequiométrica. Entonces yo puedo hacer el cálculo con los 4 moles de nitrógeno o con los 12 moles de hidrógeno y el resultado me tiene que dar exactamente igual. Entonces veamos, ¿cómo sería acá la relación? Si lo voy a trabajar con el nitrógeno, bueno, un mol de nitrógeno me va a formar 2 moles de amoníaco. Por lo tanto, los 4 moles de nitrógeno me va a formar X moles de amoníaco. Entonces, un mol de nitrógeno me forma, un mol de nitrógeno me forma 2 moles de amoníaco. Por lo tanto, 4 moles de nitrógeno me van a formar X. Más cantidad de moles, más moles de amoníaco voy a obtener. Es directa. Se me va a quedar 4 moles de nitrógeno por 2 moles de amoníaco dividido en un mol de nitrógeno. Moles de nitrógeno se simplifican, me queda el resultado en moles de amoníaco. ¿Y cuánto va a ser? 4 por 2 dividido en 1. Es decir, 8 moles de amoníaco. Entonces, para que reaccionen completamente 4 moles de nitrógeno, yo necesito 12 moles de hidrógeno y se me van a formar 8 moles de amoníaco. Y este también lo puedo hacer, en vez de calcular
en base al nitrógeno, como ya calculé el hidrógeno, puedo calcularlo en base al hidrógeno. Es decir, otra forma para este caso, no para el de arriba, ¿cuál sería? Y trabajar con el hidrógeno. 3 moles de hidrógeno me producen 2 moles de amoníaco. Entonces, si 3 moles de hidrógeno se necesitan para preparar 2 moles de amoníaco, para los 4 moles de nitrógeno dijimos que necesitábamos 12 moles de hidrógeno. Entonces, 12 moles de hidrógeno me van a formar X. Moles de hidrógeno se me va a ir con moles de hidrógeno. Es una regla de 3 simple directa. Por lo tanto, acá me va a quedar 12 por 2 dividido en 3. Simplificamos 12 y 3, que son divisibles. Me va a quedar 4 por 2 dividido en 1. 4 por 2 es 8 moles de amoníaco. O si resolvemos la cuentita 12 por 2 dividido en 3, con la calculadora nos va a dar el mismo resultado. Entonces, este es uno de los casos que se nos puede plantear, donde estamos relacionando moles con moles. Por eso hablamos de relación entre moles. Ahora vamos a ver otro caso muy común que se nos puede presentar, muy frecuente, que serían las relaciones entre masas. ¿Sí? Entonces, voy a borrar este pedacito para plantear cómo serían las relaciones entre masas. Sería el segundo caso. Relaciones entre masas. Y acá el ejemplo típico que podemos dar sería cuántos gramos de nitrógeno se necesitan cuántos gramos, es decir, esto es una unidad de masa, ya no de moles como en el caso anterior. ¿Cuántos gramos de nitrógeno se necesitan para obtener de nitrógeno? Se necesitan para obtener 200 gramos de amoníaco. 200 gramos de amoníaco. Es decir, acá estamos relacionando masa de nitrógeno con masa de amoníaco. Esta sería una primera pregunta. Y una segunda pregunta, ¿cuántos gramos de hidrógeno serán necesarios? ¿Cuántos gramos de hidrógeno serán necesarios? Bueno, acá estamos hablando de la misma ecuación química de recién. Es decir, siempre, como les dije, van a partir de una ecuación química que tiene que estar perfectamente formulada y perfectamente balanceada. Entonces, la reacción acá va a ser nitrógeno, que es diatómico, más hidrógeno, que también es diatómico, me va a formar amoníaco. Balanceamos la reacción, dijimos 2 de amoníaco, 2 por 3, 6, 3 moles de hidrógeno y 1 de nitrógeno. Bien, acá la relación de moles que me queda es exactamente la misma. Acá. Me queda de nitrógeno un mol de nitrógeno. De hidrógeno tengo 3 moles. Y de amoníaco tengo 2 moles. Bien. Ahora bien, ¿cuánto pesa un mol de nitrógeno? Cuando dimos la definición, dijimos que un mol de una determinada sustancia
es esta cantidad de partículas, pero que pesa, peso atómico cuando estamos hablando de átomos, o peso molecular cuando estamos hablando de moléculas. Acá yo lo que tengo son moléculas, una molécula de nitrógeno, 3 moléculas de hidrógeno que me van a dar 2 moléculas de amoníaco. Por lo tanto, acá voy a necesitar el peso atómico del nitrógeno, perdón, el peso molecular del nitrógeno, el peso molecular del hidrógeno y el peso molecular del amoníaco. El peso molecular es el peso de un mol, Acá tenemos que tener cuidado porque vamos a tener en los 3 casos el peso de un mol de nitrógeno o de hidrógeno o de amoníaco, pero acá tengo un mol de nitrógeno, tengo 3 de hidrógeno y eso tengo que tenerlo en cuenta. Y de amoníaco tengo 2. Entonces, hagamos los cálculos. El nitrógeno, el peso atómico del nitrógeno, si lo redondeamos, lo vamos a considerar 14. Pero eso es el peso atómico. El peso molecular es 14 por 2 porque tengo 2 átomos. Es decir, que el peso molecular del nitrógeno es 28 gramos por mol. El peso molecular del hidrógeno. Si dijimos que el hidrógeno, el peso atómico del hidrógeno es 1 gramo por mol, la molécula está formada por 2 átomos, por lo tanto será 1 por 2. El peso molecular del hidrógeno va a ser 2 gramos por mol. Y en el caso del peso molecular del nitrógeno, del amoníaco, vamos a tener el peso atómico de nitrógeno, que es 14, más el peso atómico del hidrógeno, que es 1 por 3. Es decir, 14 más 3, 17 gramos por mol. Perfecto. Cuando hablamos de un mol de nitrógeno, vamos a volver a la fibra verde. Cuando hablamos de un mol de nitrógeno, ¿cuánto pesa? 28 gramos por mol. Es decir que yo tengo que hacer reaccionar 28 gramos de nitrógeno. Pero esos 28 gramos de nitrógeno, que es el peso de un mol, van a reaccionar con 3 moles de hidrógeno. Bien, yo sé que el peso molecular es 2 gramos por mol, es decir, un mol pesa de 2 gramos. Pero si tengo 3 moles, va a ser 2 gramos por 3. Cada mol pesa 2 gramos. Por lo tanto, acá tengo 6 gramos de hidrógeno. Y cuando ellos reaccionen, los 28 gramos de nitrógeno, que es un mol, con los 6 gramos de hidrógeno, que son 3 moles, me va a dar 2 moles de amoníaco. ¿Cuánto pesan? El peso molecular del amoníaco es 17, es el peso de un mol. Pero si tengo 2 moles, será 17 por 2. 2 por 7, 14, 2 por 1, 2 y 1, 3. 34 gramos de amoníaco es lo que vamos a obtener. Entonces ahora, esto viene de una relación de moles. Entonces ahora tengo planteadas las ecuaciones con el mismo razonamiento que en el ejercicio anterior, cuando hablábamos de moles. Entonces, ¿cómo seguiríamos acá? Me pregunta, ¿cuántos gramos de nitrógeno se necesitan para obtener 200 gramos de amoníaco? Tengo que asociar el nitrógeno con el amoníaco. Y todo en gramos. Entonces, yo sé que 28 gramos de nitrógeno me van a producir 34 gramos de amoníaco. Yo quiero preparar 200 gramos de amoníaco. Entonces, ¿yo qué digo? Y bueno, para obtener 34 gramos de amoníaco, necesito 28 gramos de nitrógeno.
¿sí? Para 34 de amoníaco necesito 28 de nitrógeno. Para los 200, que es lo que me está pidiendo, para 200 gramos de amoníaco, y voy a necesitar X. ¿Y esto cuánto va a ser? Y va a ser para más cantidad voy a necesitar más cantidad también de nitrógeno, o sea que es directa. Entonces acá vamos a tener 200 gramos de amoníaco por 28 gramos de nitrógeno dividido en esto, por esto, dividido en esto, dividido en 34 gramos de amoníaco. Gramos de amoníaco se me simplifica con gramos de amoníaco, el resultado me va a quedar expresado en gramos de nitrógeno. ¿Y esto cuánto va a ser? Esto va a ser 200 por 28 dividido en 34. Esto me da 164,71 gramos de nitrógeno. Esto es lo que vamos a necesitar de nitrógeno, los gramos de nitrógeno que vamos a necesitar para obtener 200 gramos de amoníaco. Con lo cual respondemos la primera pregunta. Y ahora viene la segunda pregunta. ¿Cuántos gramos de hidrógeno serán necesarios? Bueno, lo podemos hacer con este dato de nitrógeno o directamente plantearlo de la misma manera. ¿Cuántos gramos de hidrógeno serán necesarios? Y bueno, acá lo que vamos a relacionar ya no es esto, sino es esto. Los gramos de hidrógeno con los gramos de amoníaco. Si para obtener 34 gramos de amoníaco necesito 6 gramos de hidrógeno, para obtener 200 gramos de amoníaco vamos a necesitar X. Entonces, para 34 gramos de amoníaco necesito de hidrógeno 6 gramos. Bien, para 200 gramos, que es lo que me pide el problema, vamos a necesitar X. Y también es una regla de 3 simple directa, entonces me va a quedar 200 por 6 dividido en 34. 200 por 6 dividido en 34. Y esto me da 35,29 gramos de hidrógeno. Y ese sería el resultado o respuesta para la segunda pregunta. Bien, hasta ahora hemos visto las relaciones entre moles, nada más, y las relaciones entre masas. Bien, trabajando con los pesos moleculares. Ahora vamos a ver otro caso que sería la relación entre volúmenes, porque habíamos dicho que un mol de cualquier gas en condiciones normales de presión y temperatura ocupa el volumen molar, que es 22,4 litros. Entonces veamos un tercer caso que sería las relaciones entre volúmenes. El razonamiento es exactamente el mismo. Y vamos a seguir trabajando siempre con la misma reacción, la deformación del amoníaco. Y vamos a ver, por ejemplo, cuántos litros de hidrógeno, medidos en condiciones normales de presión y temperatura. Esto es importante
destacarlo siempre, se necesitan para obtener, se necesitan para obtener 60 litros de amoníaco medidos en condiciones normales de presión y temperatura. Bueno, tenemos que partir de la ecuación química, tenemos que partir de la estequiometría, de la reacción estequiométrica, que tiene que estar perfectamente balanceada. Entonces, ¿cómo era la reacción? Nitrógeno más hidrógeno se combinan para formarme amoníaco. 2 hidrógenos, 3 hidrógenos, duplicamos acá, 2 por 3, 6, 3 de moléculas de hidrógeno, 2 de nitrógeno, 2 átomos de nitrógeno. Bien, la relación sigue siendo la misma que teníamos. 1 mol de nitrógeno se combina con 3 moles de hidrógeno y me va a formar 2 moles de amoníaco. ¿Bien? Bueno, esto lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuántos litros de hidrógeno en condiciones normales se necesitan para obtener 60 litros de amoníaco? Bien, 1 mol de nitrógeno, ¿qué volumen me ocupa? El nitrógeno es una sustancia gaseosa, también lo es el hidrógeno y también lo es el amoníaco. Bien, de nitrógeno tengo 1 mol, es decir, 22,4 litros. De hidrógeno tengo 3 moles. Si 1 mol ocupa 22,4 litros, 3 moles de hidrógeno van a ocupar 22,4 por 3, porque es el triple de cantidad. Y me van a formar 2 moles de amoníaco, es decir, 22,4 por 2. Bien, acá yo tengo que relacionar hidrógeno con el amoníaco. Hidrógeno con amoníaco. Me olvido del nitrógeno. Esto, ¿cuánto es? Dijimos 22,4 litros por 3, porque son 3 moles. Y acá los 2 moles, ¿qué volumen van a ocupar? 22,4 litros, que es lo que ocupa 1 mol, por 2. ¿Bien? Entonces, sacamos la cuenta. A ver, 22,4 por 3 son 67,2 litros. Y 22,4 por 2 son 44,8 litros. ¿Bien? Entonces, a mí me dicen que quieren obtener 60 litros de amoníaco. Entonces, si para 44,8 litros de amoníaco esto es el primer renglón, siempre es el planteo que me da la ecuación estequiométrica. Entonces, si para obtener 44,8 litros, que son 2 moles de amoníaco, necesito 3 moles de hidrógeno, que ocupan 67,2 litros de hidrógeno, para obtener los 60 litros de amoníaco vamos a necesitar X. ¿Bien? Sacamos la cuenta, X litros de hidrógeno. Acá se me va a simplificar litros de amoníaco con litros de amoníaco, me va a quedar el resultado en litros de hidrógeno. Entonces vamos a tener 60 por 67,2 dividido en 44,8. Y esto me da 90. Es decir, que voy a necesitar 90 litros de hidrógeno.
Algo que me he olvidado de plantearles es que siempre este sería el resultado final del problema. Cuando planteamos la reacción química, el primer renglón, como les dije, proviene de la estequiometría, proviene de acá, de la ecuación química, de la ecuación estequiométrica. Entonces, esta parte proviene de la estequiometría. De la estequiometría de la reacción o de la ecuación. Bien, esta parte que planteo acá es el dato del problema. Es un dato que me da el problema. Y lo que voy a obtener acá es el resultado. El resultado del problema, que es la respuesta a la pregunta que me estén haciendo. Vamos a ver ahora otro caso donde ya tenemos una relación entre masas y volúmenes. Hasta ahora hemos visto una relación entre moles, nada más, moles de tal cosa, moles de tal otra. Después hemos visto una relación entre masas, gramos de tal cosa, gramos de tal otra. Ahora una relación de volúmenes, cuántos litros de tal cosa necesito para obtener tantos litros de tal cosa. Ahora vamos a hacer una relación entre masas y volúmenes. Sería nuestro cuarto caso. Relaciones entre masas y volúmenes. Masas y volúmenes. Es decir, lo vamos a ir complicando cada vez un poquitito más para que se entienda mejor. Y vamos a plantear un problema que diga cuántos gramos de nitrógeno, cuántos gramos de nitrógeno, acá está hablando de gramos, por lo tanto, esto es una masa de nitrógeno. ¿Y cuántos gramos de hidrógeno se necesitan para preparar ...30 litros de amoníaco medidos en condiciones normales de presión y temperatura? Bien. Como siempre partimos de la ecuación química. Entonces tenemos que nitrógeno más hidrógeno se combinan para formar amoníaco, lo balanceamos. Entonces ahí tenemos la ecuación química correctamente formulada y correctamente balanceada, perfectamente balanceada. Ahora me pregunta, ¿cuántos gramos de nitrógeno? Es decir, ¿cuántos gramos de nitrógeno? ¿Y cuántos gramos de hidrógeno se necesitan para preparar 30 litros de amoníaco? ¿Bien? La relación sigue siendo un mol. ¿Y cuánto pesa un mol de nitrógeno? Dijimos que era el peso molecular. Un mol pesa, si es una molécula, el peso molecular. Entonces, si el peso atómico es 14, el peso molecular va a ser 14 por 2. Es decir, que acá yo tengo 28 gramos de nitrógeno. El peso atómico del hidrógeno es 1, pero el peso molecular es 1 por 2. Es decir, el peso molecular del hidrógeno son 2 gramos por mol. Es decir, un mol
pesa 2 gramos, pero si tengo 3 moles, tengo 6 gramos de hidrógeno. Y acá no tiene sentido trabajar con el peso molecular porque me está pidiendo el volumen. Bien, pero si no necesito el peso molecular, necesito el volumen, debo recurrir al volumen molar. El volumen molar dijimos que es 22,4 litros, un mol, en condiciones normales de presión y temperatura. Pero yo acá tengo que se me forman 2 moles. Por lo tanto, acá ¿qué volumen tengo? 22,4 por 2. Es decir, que acá tengo 44,8 litros. Y acá tengo planteada la estequiometría. Para obtener 44,8 litros de amoníaco medido en condiciones normales de presión y temperatura, necesito 28 gramos de nitrógeno y 6 gramos de hidrógeno. Entonces, bueno, contestemos en orden. ¿Cuántos gramos de nitrógeno? Es lo primero que me preguntan. Entonces, bueno, para 44,8 litros de amoníaco, necesito ¿cuántos gramos de nitrógeno? 28 gramos de nitrógeno. 28 gramos de nitrógeno. Esto es lo que necesitamos. Para obtener 30, que es lo que me está pidiendo, para 30 litros de amoníaco voy a necesitar menos volumen, menos gramos de nitrógeno. ¿Y esto cuánto va a ser? Es directa, 30 por 28 dividido en 44,8. Entonces lo hacemos. 30 por 28 dividido en 44,8. Litros de amoníaco con litros de amoníaco se van, me queda el resultado en gramos de nitrógeno, que son 18,75 gramos de nitrógeno. Estos son los gramos que voy a necesitar de nitrógeno para obtener los 30 litros de amoníaco que me pide el problema. Y ahora vamos a responder la otra parte, siempre en base a la estequiometría. ¿Cuántos gramos de hidrógeno para obtener el mismo volumen? Y el planteo es el mismo. Para 44,8 litros de amoníaco, ¿cuánto necesito de hidrógeno? 6 gramos. Entonces, si para 44,8 litros de amoníaco necesito 6 gramos de hidrógeno, para 30 litros de amoníaco voy a necesitar X. Menos cantidad, menos gramos de hidrógeno. Por lo tanto es directa. Me va a quedar 30 por 6 dividido en 44,8. 30 por 6 dividido en 44,8. Y esto me da 4,02 gramos de hidrógeno. Estas serían las respuestas. Para obtener 30 litros de amoníaco necesitamos 18,75 gramos de nitrógeno y 4,02 gramos de hidrógeno. Entonces, ahí hemos hecho una relación entre masas, porque esos dos están dados en gramos, y volumen. Y trabajando siempre con esta relación que vimos al principio. Vamos a ver ahora otro caso, ya faltan poquitos, que sería la relación entre moles con volúmenes. Es decir, la relación entre moles y volúmenes. Relaciones entre número de moles, le vamos a poner moles directamente, y volúmenes. Entre moles y volúmenes. Vamos a plantear un problema como por ejemplo, ¿cuántos moles de nitrógeno
cuántos moles de nitrógeno y de hidrógeno se necesitan para obtener $300 litros de amoníaco medidos en condiciones normales de presión y temperatura. Esa sería nuestra pregunta. Partimos de la ecuación. Nitrógeno más hidrógeno me forman amoníaco, balanceamos la ecuación y me queda esto. Me pide cuántos moles de nitrógeno y de hidrógeno se necesitan para obtener 300 litros. O sea que de acá no necesito sacar peso, nada, necesito los litros. ¿Cuántos son? Tengo 2 moles. Si un mol me ocupa 22,4 litros, 2 moles me van a ocupar 22,4 por 2, es decir, 44,8 litros. Es el volumen que me ocupan esos 2 moles. De esto no tengo que hacer nada porque solamente me está pidiendo cuántos moles de nitrógeno y cuántos moles de hidrógeno. Entonces acá que tengo 1 mol de nitrógeno y de hidrógeno tengo 3 moles. Entonces, para obtener 44,8 litros de amoníaco, ¿cuántos moles de nitrógeno necesito? 1. Bueno, para obtener 300 litros, ¿cuánto voy a necesitar? X. Entonces, para 44,8 litros de amoníaco necesito 1 mol de nitrógeno. Para 300 litros de amoníaco vamos a necesitar X, que es 300 por 1 dividido en 44,8 litros de amoníaco con litros de amoníaco. Se van, me queda el resultado en moles de nitrógeno. Y esto es 300 dividido en 44,8. Esto me da 6,69. Si lo quiero dejar con 2 cifras, debo cortar y el número que le sigue al 9 es 6, o sea que tengo que subir una unidad. Por lo tanto, me va a quedar 6,7 moles de nitrógeno. Es decir, para obtener 300 litros de amoníaco necesito 6,7 moles de nitrógeno. Con eso respondemos la primera parte de la pregunta. Ahora los moles de hidrógeno. El planteo es el mismo. Para 44,8 litros de amoníaco, ¿cuántos moles de hidrógeno necesito? 3. Entonces, si para 44,8 litros de amoníaco necesito 3 moles de hidrógeno, para 300 litros de amoníaco voy a necesitar X. Esto se me da con esto, me queda el resultado en moles de hidrógeno. Y es 300 por 3 dividido en 44. No, perdón. Sí, no, está bien. Dividido en 44,8. Es decir, 300 por 3 dividido en 44,8. Y esto me da 20,08, que al redondear me queda 0,9. 20,09 moles de hidrógeno. Y esas serían las dos respuestas. Para obtener 300 litros de amoníaco se necesitan 6,7 moles de nitrógeno y 20,09 moles de hidrógeno. Pasemos ahora a otra relación, ya estamos terminando con esto, que es ahora una relación entre moles y masas. Moles y masas. Borramos acá. Sería
para la sexta, relación entre moles y masas. Entonces acá veamos cuál es el problema planteado, siempre usando la misma reacción, porque la idea es que ustedes entiendan cómo encararlo al ejercicio, es decir, qué tipo de razonamiento es el que tienen que emplear. En todos los casos la estequiometría es exactamente igual, lo que varía son las ecuaciones. Entonces, en este caso, relaciones entre moles y masas, vamos a decir cuántos moles de nitrógeno, cuántos moles de nitrógeno y cuántos gramos de hidrógeno se necesitan para obtener 8 moles de amoníaco. Para obtener 8 moles de amoníaco. Ese sería el planteo del problema. Partimos de la ecuación nitrógeno más hidrógeno me forma amoníaco, balanceamos la ecuación. Me pregunta cuántos moles de nitrógeno. Acá cuántos tengo. Tengo 1 mol de nitrógeno. ¿Cuántos gramos de hidrógeno? Tengo 3 moles. El peso molecular del hidrógeno dijimos que es 2 porque el peso atómico es 1. 2 es el peso de 1 mol. Si tengo 3 moles, 2 por 3 son 6 gramos de hidrógeno. Se necesitan para obtener 8 moles de amoníaco. Por lo tanto, acá que tengo, no convierto nada. Tengo 2 moles de amoníaco. Entonces, ¿cuántos moles de nitrógeno para obtener 8 de amoníaco? Y bueno, si para 2 moles de amoníaco necesito 1 mol de nitrógeno, para 8 moles de amoníaco voy a necesitar X, que es 8 por 1 dividido 2, es decir, 4 moles de nitrógeno. Con eso contestamos la primera parte de la pregunta. Pasemos a la segunda parte. ¿Cuántos gramos de hidrógeno? Y bueno, para 2 moles de amoníaco necesito 6 gramos de hidrógeno. Para 8 moles de amoníaco voy a necesitar X gramos, que va a ser 8 por 6 dividido en 2, que va a ser 24. 48 dividido 2, 24 gramos de hidrógeno. Y esas dos serían las respuestas. Para obtener 8 moles de amoníaco se necesitan 4 moles de nitrógeno y 24 gramos de hidrógeno. Y una última relación que vamos a ver, que es ya un poquito más compleja, es la relación entre moles, masas y volúmenes. Entonces, relaciones entre moles, masas y volúmenes. Y acá el ejemplo sería, ¿cuántos gramos de hidrógeno? ¿Cuántos gramos de hidrógeno? ¿Y cuántos moles de nitrógeno
se necesitan para obtener 250 litros de amoníaco medidos en condiciones normales de presión y temperatura. Nuevamente, como en toda estequiometría, partimos de la ecuación nitrógeno más hidrógeno que reaccionan para dar el amoníaco. Ya nos aprendimos de memoria la estequiometría de la reacción. Bien, me pregunta cuántos gramos de hidrógeno. Por lo tanto, acá tengo que saber cuántos gramos tengo. Peso atómico del hidrógeno es 1. Pero la molécula de hidrógeno tiene 2 átomos. Por lo tanto, el peso molecular del hidrógeno es 2 gramos por mol. 2 gramos por cada mol. Si tengo 3 moles, es 2 por 3, 6 gramos. ¿Cuántos gramos de hidrógeno? ¿Y cuántos moles de nitrógeno? Y acá no tengo que hacer ninguna conversión. De nitrógeno tengo 1 mol. Se necesitan para obtener 250 litros de amoníaco. O sea que acá sí necesito saber el volumen, que es el volumen de 1 mol es 22,4 litros. El de 2 es 22,4 por 2, es decir, 44,8 litros. Bien. Hagamos ahora los planteos de nuestra regla de 3. Recordemos que el primer renglón proviene de acá, de la estequiometría. Me pregunta, ¿cuántos gramos de hidrógeno? Es decir, me voy a centrar acá. Entonces yo digo, para 44,8 litros de amoníaco, para obtener 44,8 litros de amoníaco, yo necesito ¿cuántos gramos de hidrógeno? Necesito 6 gramos de hidrógeno. Por lo tanto, para obtener 250 litros de amoníaco, voy a necesitar X. Esto se me va con esto, me queda el resultado en gramos de hidrógeno. Es una regla de 3 directa. Aumenta el volumen, aumentan los gramos de hidrógeno que van a ser necesarios. Entonces vamos a tener 250 por 6 dividido en 44,8. Y esto me da 33,48 gramos de hidrógeno. Ahí respondo la primera pregunta. Y ahora, ¿cuántos moles de nitrógeno se necesitan? Y bueno, para 44,8 litros, ¿cuántos moles de nitrógeno uso? 1. Entonces, si para 44,8 litros de amoníaco necesito 1 mol de nitrógeno, para los 250 litros de amoníaco voy a necesitar X, que va a ser 250 por 1 dividido 44,8. Y esto me da 5,58 moles de nitrógeno. Esos serían básicamente todos los casos que se nos van a presentar en estequiometría, con algunas complicaciones. Y algunas de esas complicaciones son de las que vamos a hablar ahora. Pero antes de eso, repasemos. Ya sabemos qué es un mol, que es una cantidad que está formado por esta cantidad de partículas elementales, sean moléculas, sean átomos, sean iones, etc., que pesan un peso atómico si estamos hablando de un mol de átomos, o un peso molecular si estamos hablando de un mol de moléculas, y que en condiciones normales de presión y temperatura ocupan un volumen de 22,4 litros, que es lo que se conoce como volumen molar.